compartir mi pantalla. Bien. Copio nuevamente la lista de asistentes para que por favor la puedan llenar. Y acá. Sí. Ahí estoy compartiendo. Vamos a repasar brevemente, muy brevemente, lo que vimos en la anterior sesión, que era a partir del uso del CPT que conocemos. Bueno, algunos no lo conocen, pero igual queda abierta la oferta de cualquier duda, consulta que tengan, pues nos la hacen saber y vamos adelante con esto. Entonces, es pasar del CPT de Windows a la versión de Linux, pues tiene algunas ventajas como que requiere menos recursos, como que permite hacer un trabajo un tanto más, trabajos que pueden ser más pesados en Windows, en Linux se lo puede hacer. Pero es básicamente lo mismo, pero pasado a un entorno de Linux. Ahora también, que era una de las dudas y preguntas que habían al principio, de que tenemos la mayoría, creo yo, nuestros sistemas en Windows y no quisiéramos o sea, desinstalar Windows e instalar Linux. Por eso Pierre creó una máquina virtual, ya también eso fue dado en la primera sesión y fue compartida, entonces eso es lo que se ha hecho y lo he hecho yo también en mi máquina. Pierre me ha asistido en algunos temas, pues yo de Linux la verdad es que no sé nada, pero tampoco es del otro mundo y es manejable. Y la máquina virtual, de tal forma que fue desarrollada, ahorra muchísimos pasos de configuraciones previas y prácticamente deja listo para su uso. Salvo algunas cosas que habría que modificar o hacer, pero en general deja todo listo para su uso. Entonces, esto es de nuevo, muy rápido, lo que es el CPT en Windows, ya lo conocemos, es la pantalla que se abre cuando uno ingresa por primera vez y lo que hacemos generalmente para el tipo de datos que tenemos es esta primera opción de análisis, que es CCA, el Canonical Correlation Analysis, y una vez que presionamos ahí, o en alguna de las otras opciones, también está la regresión de componentes principales, una regresión lineal múltiple y algunas otras que dependen también cómo están dispuestos nuestros datos, cómo están organizados nuestros datos y dependiendo de eso, una u otra es tal vez más adecuada, pero para el caso o los casos más generales, la primera opción, el CCA lo resuelve bastante bien. Entonces, con cualquiera de ellas, se abre esta pantalla que lo primero que hace es pedirnos los datos con los que vamos a trabajar. Entonces, veíamos también que acá nos pide tres cosas: el predictor o aquella variable que va a explicar a la otra variable o la que hace que mi variable de interés responda o se altere. Por ejemplo, la lluvia en función de la temperatura del mar, o la humedad del suelo en función de la lluvia, o la temperatura del aire en función de la presión, no sé, que querramos nosotros. O incluso, no solamente son variables climáticas, son cualquier tipo de variables. Tenemos una serie de datos bien organizada en formatos que CPT lo entienda, muy restrictivo con eso, pero se puede crear ese formato. Podríamos analizar, por ejemplo, la producción de arroz en función de alguna variable predictora. No sé, puede ser climática, por ahí la lluvia, por ahí la temperatura del mar, si queremos, por ahí la temperatura del aire, o la producción en función de los precios internacionales, no sé, algunas cosas así. O una combinación de variables. Es bastante amplio
el número o las posibilidades que tenemos de analizar. Entonces, lo primero que nos pide es eso, la variable X, aquella que responde a alguna otra que condiciona su comportamiento o creemos que condiciona su comportamiento. Y la otra que nos pide es esa variable Y, que es esa condicionante, aquella que hace que X responda de tal o cual manera. Y luego esta Z es una predicción de aquella, a esta hay que prestarle atención, es una predicción de aquella variable X. Porque con las dos primeras, con X y Y, lo que CPT hace, el análisis, mejor dicho, el análisis de correlación canónica, es encontrar esas correlaciones canónicas que existen entre las dos. Entonces, lo que hace es ver cómo están correlacionadas la una con la otra. Y eso nos da un número de correlación, un indicador de la correlación, una validación de que tan bien o tan mal están correlacionadas. Pero ese valor de correlación puede ser muy alto, no nos garantiza de que para pronosticar o al pronosticar se va a mantener ese desempeño basado en esa correlación que tenemos. Es decir, que una buena correlación no garantiza que tengamos un buen modelo de predicción. Entonces, la primera parte es XY, se encuentra, lo que estamos encontrando es ese modelo de correlación, cómo que están correlacionadas X con Y, y en Z, una vez que ya tenemos el modelo, lo que estamos haciendo es reemplazar en ese modelo el pronóstico de lo que sería X. Es como si tuviéramos esa ecuación, Y igual a X más B. Encontramos cuáles son las constantes A y la constante B. Entonces ya si reemplazamos X, digamos, podríamos saber cuánto vale Y. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos reemplazando X por un pronóstico de X, de la variable que sea, para encontrar cuál sería el pronóstico de la Y. No sé si es clara esta parte, pero es el principio que se está buscando. Si no existe, si no tenemos ese predictor Z, no importa, CPT igual se va a forzar a hacer un pronóstico. ¿De acuerdo? Entonces, luego veíamos de dónde se pueden obtener algunos datos. Hay muchas fuentes que se pueden utilizar. Este era un ejemplo. Una de las fuentes de datos que se puede utilizar y que ya están en el formato para CPT son este ensamble de modelos, eh, los multimodelos de Norteamérica, el NMME. Y acá uno puede seleccionar dos escalas diferentes. Está la escala subestacional y está también datos en escala estacional. En el ejemplo estábamos usando la escala subestacional, que es la que está ahí mostrándose en la pantalla, donde está el pronóstico mensual de CPT y los datos también que necesitamos del hindcast, es decir, lo que está hacia atrás, los modelos o los pronósticos, perdón, los modelos corridos hacia atrás, porque necesitamos la información del pasado, tanto de la variable X como de la variable Y, para encontrar ese modelo de correlación, ¿no? Entonces, eso es importante, tener esas dos. eh, esos dos. Recuerden el X que estábamos mencionando, el X del pasado, el hindcast, y el X pronosticado. Y aquí están las dos, el forecast y el hindcast. Ahí están claramente anotados. También una vez haciendo o entrando en los enlaces que están ahí, podemos ver también este ensamble de modelos está constituido por, creo, 7, 8 modelos diversos, diferentes, de diferentes centros, y está también la información de cada uno de esos modelos individuales.
y también está el ensamble de esos modelos, que se supone que al ser un ensamble reduce el sesgo o la tendencia que pueda tener un modelo individual. Es decir, que 5 modelos me están diciendo o están pronosticando exceso de lluvia, por ejemplo, y uno de ellos está pronosticando déficit. Al hacer el ensamble, ese sesgo se reduce, porque estamos promediando y viendo, en resúmenes, promediando, viendo lo que la mayoría de los modelos están viendo. Entonces, generalmente se usa eso, el ensamble, pero puede ser un ejercicio interesante utilizar las salidas de uno de esos modelos individuales a ver qué tal manejo tiene, o de cada uno de ellos, a ver qué tal manejo tiene, y si nos interesa, pues podríamos empezar a experimentar con algunos de esos. Todos esos datos están ahí. También veíamos cómo es la nomenclatura específicamente, que no es parte de este taller, pero lo mostramos específicamente, cómo es la nomenclatura de los datos. Entonces, la primera sección dice NMME, lo que nos está diciendo es que es el ensamble, luego viene la variable, precipitación, también hay temperatura del mar, SST. Esto es precipitación. Lo siguiente es, nos dice si es forecast o hindcast, y este es forecast FCST. Y luego nos dice para qué mes, o perdón, esta es la corrida de qué mes, o sea, cuándo se hizo la corrida de esos modelos. Entonces, acá está abril, el IC significa inicializado, es decir, corrido en abril. ¿Para cuándo? Para el mes de mayo, para el mes 5 del 2023. El siguiente es lo mismo, NMM, que el ensamble, la variable precipitación, forecast, corrido en abril, para el mes de mayo, el pronóstico para mayo del 2024. Y así, por ejemplo, también tenemos el siguiente, NMM, precipitación, forecast, corrido en abril, pero para el mes de junio. Y así, hay hasta 6 meses en adelante. Pero para el ejercicio estábamos haciendo del mes que en teoría nos interesa según el mes en que se está dando este taller, que es abril. Nos interesaría el pronóstico de mayo 2024, por supuesto, porque hay que tener cuidado acá. Dice, el primero es 2023. No queremos el pronóstico de mayo 2023, sino que queremos el pronóstico de mayo 2024. Hacemos clic ahí y eso nos lleva al archivo y lo descargamos. Y luego, eso era nuestra variable X, tanto para el forecast como el hindcast. Ambas estaban ahí, recuerdo. El procedimiento y la nomenclatura es la misma. Lo único que cambia es que en el hindcast, aquí en lugar de decir la abreviatura, digamos, para el forecast, y en el hindcast es HCST. Es la única diferencia, pero es exactamente igual y la misma nomenclatura. Y luego para bajar los datos observados, que, bueno, yo no cuento con datos de estaciones de los servicios meteorológicos, ustedes seguramente las tienen. Como no lo tengo, pues tengo alguna alternativa. Hay varias alternativas, pero esta es una que muestra el uso del CHIRPS para simular. CHIRPS lo que está haciendo es como si tuviera yo una serie de estaciones meteorológicas organizadas en cuadrículas separadas alrededor de 6 kilómetros cada uno. Pero es el mismo principio, como si tuviese yo estaciones meteorológicas. Hay otras fuentes de datos también de precipitación que puedan ser mejor. En Perú está la base de datos Pisco. Me parece que IDEAM en Colombia también tiene una base de datos, pero creo que está basada en CHIRPS, sino que está mejorado porque se le han agregado las estaciones eh, del IDEAM con alta resolución. Entonces, creo que es CHIRPS, pero mejorado. En todo caso, la fuente de datos que ustedes tengan, así tengan datos de estaciones, eso es lo que interesa, encontrar o tener los datos de esa variable Y. Y bueno, acá mostrábamos cómo íbamos a obtener los datos de CHIRPS, íbamos a Data Files, que está acá, y hacíamos abajo donde dice seleccionar los rangos, las coordenadas de los datos que queríamos, ¿no? Está la longitud, está la latitud y está el tiempo. A ver, sí, acá está.
Y acá mostrábamos cómo es la nomenclatura en caso de que querramos ese tipo de datos. Queremos estas coordenadas, creo que representaban a Colombia, una latitud de 79 oeste a 67 oeste. Hay que escribirlo de esa forma, de lo contrario no entiendo. Esta herramienta del IRI, de la librería de datos del IRI, necesita que se le diga las cosas en el formato que las entiende. Lo mismo la latitud. De esta manera estábamos 12.5 norte a 4 grados sur. Y para obtener mayo, recuerden, al igual que el hindcast, me interesa también tener la variable y en el pasado, la mayor cantidad de datos que podamos obtener. Y CHIRPS está desde el 81 hasta el 2023. Claro, estamos buscando mayo y todavía no existe la 2024. Esto no es un pronóstico, entre comillas observado. Esta es la manera, ponemos el mes y el año inicial, guión, año final y tal cual, sin espacios entre los años, con espacio entre el mes y lo otro. Porque si hay algún problema es por eso, porque la nomenclatura que estamos usando no está bien. Pero está aquí anotada. También hay una sección de ayuda en la librería de datos, o si desean, pues nos consultan y también podemos ver esa parte. Hay otra fuente también para poder obtener el CHIRPS o algún otro dato de la precipitación. Y cuando hacemos, luego presionamos acá, Restrict Range, vemos, se pone acá arriba en la pantalla de arriba, en el recuadro gris superior, se pone qué es lo que estamos obteniendo con estos datos de selección. Entonces podemos acá verificar que estamos haciendo o que estamos obteniendo lo que realmente queremos. Y bueno, vemos que en X, o sea, en el cuadrante X, donde van las longitudes, está de 79 oeste a 67 oeste. Está bien, es lo que queríamos. Que en Y, es decir, en el cuadrante vertical, obtenemos las latitudes, cómo van evolucionando las latitudes, desde 12 norte hasta 3, bueno, 12 y tantos norte hasta 3.9, bla, 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 sur. A pesar de que habíamos puesto 2.5, 12.5 hasta 4, los datos no están precisamente distribuidos así, entonces lo que obtenemos es algo que está dentro de ese rango, lo más ajustado posible a ese rango que estamos buscando. Y bueno, sí, está dentro de ese rango, y también los meses, que dice que están ordenados desde mayo del 81 hasta mayo 2023, que es lo que queremos. Una vez que estamos conformes con eso, presionamos Stop Selecting y ya, eso nos lleva a la pantalla que está acá, donde nos dice en qué formato lo queremos. Presionamos CPT, está marcado ahí. Todo eso está anotado ahí en esta presentación, que claro, se las vamos a compartir también. Y damos la ubicación al archivo que queremos descargar y empezamos, ¿no? Luego hacemos la carga de los archivos como ya les había mostrado en la primera lámina. Y una vez que está bien cargado, lo primero que nos pregunta es, ok, el archivo tiene todos estos límites. ¿Vas a usar todos estos límites que tiene ese archivo, o vas a querer una selección de esa área global o de esa área general que acabas de descargar? Entonces tenemos esas opciones. Ponemos, si queremos todo, es data limits, pero generalmente son archivos grandes, ¿no? Que ocupan el globo, eh, o un área un tanto mayor a la de interés. Entonces, generalmente lo que hacemos es seleccionar una subsección de la sección más grande que abarca los datos. Lo podemos hacer arrastrando el mouse y generando un rectángulo, o los podemos poner aquí en donde nos estaban preguntando las coordenadas. Hay un micrófono abierto, creo que se le abrió algo.
Luego, lo mismo para la variable y, la misma cosa. Nos pide el área, el dominio, lo podemos seleccionar directamente, como todo el dominio, o con arrastrando o dibujando un rectángulo en el mapa, o poniendo las coordenadas directamente en estos casilleros que corresponden a las coordenadas. Luego nos pregunta cuáles son los años en los que queremos hacer el análisis. Entonces encuentra el CPT, ya una vez que nos dice cuál es el que encontró para la variable X que ingresamos y cuál es el primer año que ingresó para la variable Y. En esta parte hay que tener cuidado porque si lo dejamos como tal y mirando ese ejemplo, la variable X empieza los datos en el 58 y la variable Y empieza los datos en el 71. Si nosotros lo dejamos así, lo que estamos haciendo es encontrar la relación entre esa variable X en 1958 y la variable Y en 1971, que no tendría ningún sentido, salvo no sé qué variables se puedan correlacionar así tan lejanas, que no tendrían sentido. Entonces hay que tener cuidado y hay que colocar el periodo de inicio común, que es el de la menor, ¿no? O sea, perdón, el de la que está más, digamos, en la que empieza lo más tarde. Digamos, en este caso es la de 1971. Entonces, la que dice 1958, tenemos que colocar 1971, si lo queremos así, porque al 71 no lo podemos llevar al 78 porque no hay datos. Entonces, en esa parte hay que tener cuidado en el momento de generar el modelo o construir el modelo de correlación canónica o cualquier otro. También y hay que tener cuidado, por ejemplo, cuando hay cruce de años. Por ejemplo, y estamos haciendo el estacional, diciembre, enero, febrero, hay que tener cuidado que no vayan, o que si queremos hacer correlación enero, febrero, marzo, tiene que ser, digamos, diciembre, enero, febrero 2023 con enero, febrero, marzo 2024. O sea, hay que tener ese cuidado, ¿sí? en estas partes, sobre todo en los cruces de años y sobre todo cuando es estacional. Si es que quisiéramos hacer con un mes de fase, porque sí, consideramos que, no sé, la precipitación de enero responde más bien a la temperatura del mar de diciembre. Eso es posible hacerlo, pero hay que configurar muy bien eso. ¿Qué más? Bueno, luego ya que tenemos definido eso, también cargamos nuestra variable z de la misma manera. Vamos a acciones, calculamos la validación cruzada. Y esperamos que comience a funcionar. Si todo va bien, empieza a correr el CPT y acá hay que fijarse en algo de los resultados que nos está dando, que es el número de, ahí lo pueden ver, que dice current y que dice optimum, es que en el current está diciendo que el número de modos que está analizando y cuál es el índice de bondad con ese número de modos que está él entrenando. Y a la derecha aparece cuál es el óptimo. Una vez que encuentra que es ese número de modos, la respuesta es mejor, se queda con ese y aparece en el óptimo. Entonces, finalmente se va a quedar con el que sale en este óptimo. Él va a empezar a probar modo 1 con modo 1, modo 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 1 con 5, etcétera, etcétera, etcétera. Luego 2 con 1, 2 con 2, 2 con 3. De los modos de ambas variables, me refiero. Y se queda con la mejor correlación. No correlación. Este índice de bondad no es la correlación. Este índice de bondad y es importante también esta parte, tenerla anotada, que acá no nos está dando
cuál es la correlación entre ambas variables. Recuerden lo que mencionábamos al inicio, que más allá de qué tan bien correlacionadas están dos variables, eso no garantiza que el pronóstico sea también así de bueno. Entonces, CPT lo que hace es que encuentra el modelo y una vez que encuentra el modelo, él hace esta validación cruzada y él se autocalifica. Dentro de esos años que hizo la construcción del modelo, deja libres 3 por defecto, por definición son 3, pero podemos modificar para que deje libre 5 años, por ejemplo, si queremos ser más estrictos con esa verificación de qué tan bien pronostica. Entonces, digamos que 3. Él deja libres 3 años y trata de pronosticar con el modelo que acaba de construir, de pronosticar esos 3 años y se califica que también lo hizo. Luego va corriendo esos 3 años, ya no el año 1, 2 y 3, sino el año 2, 3, 4, luego el 3, 4, 5, luego el 4, 5, 6 y así. Él va corriendo esa ventana de 3 años libres y hace el pronóstico y se autocalifica y con esos resultados construye su calificación, que es ese índice de bondad que está ahí. Ese sí nos dice qué tan buen modelo predictor es. En ese ejemplo, punto 5 es muy alto realmente y es muy difícil de encontrar índices de bondad así de altos, pero generalmente punto 1, punto 2, ya punto 3 o punto 4 es muy alto y muy buenos. Y bueno, esto. Entonces ahí, hasta ahí el CPT, el paso CPT Windows. Entonces ahora sí nos vamos al mundo del CPT Linux. Voy a dejar de compartir esta pantalla para ingresar a la máquina virtual que nos hizo Pierre. A ver, ¿cómo es esto? Ah, a ver, no sé si se ve lo que estoy haciendo. Estoy supuestamente en la consola de la máquina virtual. ¿Alguien me puede confirmar? ¿O se sigue viendo la presentación? Hola. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo lo que es la máquina virtual? Hola Juan José, no, se Sí. ve el CPT Linux, se ve la presentación. Ah, ok. Entonces tengo que dejar de compartir Correcto. y volver a hacerlo. Ujú. Eh, Screen. Y eso me va a mostrar la pantalla. Ahí creo que se está viendo la presentación. Y ahí, Ese, se ve toda y- tu pantalla. sí, y ahí se ve ya la máquina, ¿no? Se ve VirtualBox. El VirtualBox. Ok, entonces esta es Sí, el VirtualBox que Pierre creó. Ya me enseñó y ya vi el manual también cómo hacerlo funcionar. Uno ahí presiona Start. Y bueno, eso es lo que voy a hacer. Ah, déjenme cerrar esto. Eh, sí, sí. Bueno, presionamos Start y le damos tiempo. Ya viene, ya viene. Y debería aparecer esto.
Hay que tener paciencia, esto depende igual de la máquina, supongo, mi laptop es mi laptop, entonces no es la gran cosa, pero bueno, funciona. En la sesión anterior preguntábamos qué tal les había ido y bueno, los que respondieron dijeron que no habían tenido problemas y pudieron instalar la máquina virtual y de nuevo, si es que no lo pueden hacer y desean hacerlo, nos avisan y vemos qué puede ser. Entonces, ahí lo que aparece es la opción CRC-OSA, la clave ha sido definida es CRC123. Empezamos y asimismo esperamos recientemente para ingresar a esta. Que como les digo, ahorra un montón de tiempo porque ya muchas de las configuraciones que son súper tediosas ya están obviadas acá y vienen como que por automático. Es como cuando uno instala un programa y ya todo viene listo de instalar. Entonces, acá les voy a mostrar cómo está organizado aquí en Files. Está la organización de las carpetas. Entonces, hay una carpeta que se llama CPT, todos la tienen, creo. Y está también el eje, donde está el archivo ejecutable del CPT de Linux. Con la consola está Linux. Hacemos clic y acá vemos todos los archivos que tienen. El ejecutable es ese que dice cpt.x. Y hay un montón de otras cosas. Y también hay una carpeta data. Dentro de esa carpeta data hay varias cosas. Hay una carpeta que se llama input, donde están los archivos, entre otras cosillas, hay los archivos que estábamos viendo que se descargó de esto del NMME. Este es el forecast, el NMME, el hindcast, como les había dicho, para abril, para el mes 5, 2024, y el hindcast abril para el mes 5 desde 1991. Y esto es el archivo del CHIRPS que hemos descargado de esa misma página que mostraba. Entonces es exactamente igual. Ahora, uno eh, debería, por organización, cambiarle los nombres y ponerle algo. Bueno, este de los NMM es bastante intuitivo el nombre, qué es lo que quiere decir, entonces yo no le cambio. Pero este del Chirps viene con ese nombre rarísimo. Y uno le podría poner, no sé, Chirps Mayo o Mayo, lo que quiera decir. Pero para organización, porque el mes siguiente que venga, me puedo estar confundiendo si mantengo el mismo nombre, porque ese es el que viene por defecto, por configuración ya de la página desde donde uno descarga el dato del chips. Pero para efectos de esta sesión lo voy a dejar así. Bueno, entonces dentro de esta máquina virtual estaba esta carpeta CPT, dentro de CPT estaba esta carpeta 18.2.4, que es la versión que se está usando, creo que es la última CPT. Luego hay una carpeta que se llama Data, y luego una carpeta Input, y dentro de Input están estos archivos. Por ahí tengo otros que no les presten atención, que se llaman caracteres. Es más bien de uso interno por mi máquina. Bueno, en data también está output. Aquí hice yo una prueba. Voy a borrar esto. Pero en output van las salidas o los resultados que uno obtiene. Y en data también tengo algunas otras cosas por ahí, que del mismo CPT y otras que uno puede ir poniendo ahí si es que son de su interés. Hay una restricción y estábamos probando eso con Pierre. Tal vez se pueda
pero para evitar complicaciones, es mejor, creemos, poner los archivos que vamos a utilizar, es decir, los que están en input, poner eso dentro de esa carpeta donde está el ejecutable del CPT. Debería poderse colocar en otro lado, digamos, que yo quiera ponerlo fuera, pero dio problemas de permisos, dio problemas de algunas cosas. Entonces, para evitarnos líos, lo más práctico es eso, ponerlo dentro de esa carpeta donde está el ejecutable del CPT, que se llama cpt.x, poner ahí dentro de una carpeta data que ya viene dentro de esa carpeta 18.2.4, poner ahí el input, el output y algunas cosas con las que queramos trabajar. Eso ya evitó un montón de complicaciones. Bueno, eso es lo que está ahí. Ahora, para hacerlo funcionar, igual eso está anotado, para hacer funcionar el CPT, eso está anotado en el manual que Pierre nos compartió también. Entonces, otra de las cosas que vamos a utilizar con esta files, lo que hacemos es ver nuestros archivos y poner y crear y cosas así. Pero ahora necesitamos una consola desde donde podamos ejecutar esos archivos. Y para eso vamos acá abajo, si el cursor lo permite, se permite ver, pero abajo hay una matriz de 3x3 o algo así. Y donde están las opciones de esta máquina virtual o de Linux, qué sé yo, donde hay una que se llama terminal. No estoy usando los términos correctos porque no sé Linux, pero lo cuento así en las palabras que se me ocurran. Pero bueno, está esta consola terminal, hacemos clic y se abre esto. Entonces, aquí viene la parte que a mí no me gusta porque no sé trabajar en esto. Entonces, acá a la izquierda, si digo alguna tontería me corrige, por favor. Bueno, acá está a la izquierda, ¿dónde es que estamos ubicados? No estamos en CRC, -OSA, Python, CPT. Dentro de eso, uno puede ver qué cosas hay dentro de esa carpeta, o de ese directorio. Pero bueno, lo voy a hacer. Creo que era con ls, ¿cierto? Sí, si uno pone ls como list, ahí le muestra qué es lo que está dentro. Claro que lo podíamos haber hecho acá también, ¿no? Pero bueno, está la carpeta cpt, que es lo que queremos ir. Entonces, para ponernos dentro de cpt, hay un comando también que se llama, creo que es cd, change directory. Esto más lo digo para mí, que ustedes manejan mejor estas vainas, pero lo digo para mí. Entonces, cambio a cpt, ¿cierto? Entonces, ahí ya estoy, ya me dice, bueno, ya estás dentro de la carpeta o el directorio cpt. Listo. Recuerden, dentro de cpt, habíamos visto hace un momentito, estaba esa carpeta que se llama 18.2, Entonces, allá queremos ir. 18.2.4. Entonces, y entramos. ¿Ya? Dentro de esta, habíamos visto, ahí sí está el ejecutable que es del CPT, de Linux, esta cosa. Y para ejecutarlo, recuerden que se llamaba cpt.x. Para ejecutarlo, uno pone /cpt.x. ¿Correcto? Entonces hacemos Enter y se abre esta cosa, que esto ya estamos dentro de ese entorno del CPT, esta consola de Linux. Y ahora sí, estamos en lo que habíamos venido a hacer. Entonces lo revisamos, voy subiendo un poco, dice, sí, bla, 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 toda la información, que el IRI, que no sé qué. Y acá lo que hace es que eso que estábamos viendo en Windows, lo pone acá
en claro cómo se lo entiende esto de Linux, que son con esos códigos que no son de Linux, son propios de este ejecutable. Entonces, los creadores de esto, de IRI, de la Universidad de Columbia, han definido ese manejo con números y nos dice que para el manejo de archivos, es decir, la pestaña File que estaba en Windows, ahora se puede controlar con estos números que están aquí. 141 representa un nuevo, 142 representa abrir algo, 144 es grabar, 145 es guardar como parámetro, como archivo de parámetros, el 131 es el formato del archivo de salida, etcétera, 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 etcétera. Lo mismo en la pestaña data, lo mismo en la pestaña opciones, lo mismo en la pestaña ver y lo mismo en la pestaña de ayuda y salir de ahí, ¿no? Entonces, si uno quiere cualquiera de estas cosas, lo que tiene que hacer es escribir acá ese número que quiere. Entonces, quiero yo, no sé, descargar algo en data, pongo 811. Bueno, entonces, siguiendo la secuencia que habíamos visto en Windows, lo que quisiéramos hacer, ya tenemos los datos descargados, etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero que hacíamos era hacer el análisis de correlación canónica. Y para hacer el análisis de correlación canónica, lo que nos dice es 611. Escribimos 611. Si todo va bien, voy a subir, porque parece que no hubiese hecho nada, pero sí hizo algo. Bueno, subiendo, acá está el 611 que escribimos. Y apareció todo esto, sino que fue muy rápido y no se lo vio. Entonces, acá, una vez que 611, digamos, se activa o se ejecuta, nos dan otras opciones también. Y nos dice qué es lo que ha estado haciendo, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de 600, y esta es la lógica que utiliza esta herramienta CPT Linux. Esta es. Entonces, una vez que estamos aquí, por ejemplo, ya podríamos decir abrir el archivo de ingreso X, o el archivo de entrada de la variable X. Podríamos abrir el archivo de la variable Y. Podríamos definir cuál es el periodo de entrenamiento de los datos. Podríamos hacer también estas otras cosas todavía, etcétera. Se abren otras opciones una vez que nosotros seguimos navegando. Es como navegar entre las pestañas. Bueno, entonces, claro, lo que queremos ahora, según igual, tal cual habíamos seguido en Windows, esto lo voy a hacer 2 veces. ¿Ok? Ahora va lento, la siguiente va más rápido y la tercera les cuento otra historia. Entonces, acá lo que queremos es abrir el archivo de los datos X. Entonces, ¿cuál es esa opción? Es 1. ¿Ok? Bueno, vamos a abrir un archivo de datos X. Entonces, presionamos 1. Enter. Y él nos dice, ok, dame cuál es la ruta. Aquí sí tenemos que darle la ruta de cuál es ese archivo X. Yo la tengo anotada en algún lado para no estar escribiendo, porque como les digo, soy muy malo en esto. Esto la tengo escrita acá. Ya les digo que control C, voy al terminal y con botón derecho, pegar, y acá. Bueno, les explico qué es todo eso. Entonces, a ver, lo que estamos, recuerden, en la carpeta que se llamaba 18.2.4. Y dentro de 18.2.4 estaba otra carpeta que se llama Data, y dentro de Data había una carpeta que se llama Input, y dentro de Input estaba nuestro archivo del NMME, de la variable X, es decir, el hindcast. Recuerden eso. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Le estamos dando toda la ruta, que si solo ponemos el nombre del archivo, este de acá no va a saber, no va a encontrar el archivo porque lo va a estar buscando dentro de la carpeta 18.2.4. Entonces tenemos que darle toda la ruta para que él sepa dónde está.
Y para darle la ruta y sepa dónde está, es esta forma. Punto, slash y toda la ruta. Las carpetas. La data, slash la carpeta input, slash el nombre del archivo, punto .txt. ¿Correcto? Bueno, entonces una vez que está puesto ahí, le damos enter y él lo asimila. Y si todo funciona bien, pasa esto. Me empieza a pedir, bueno, ya lo entendí, ya cargué el archivo, el formato está bien, todo corrió bien. Y me empieza a pedir, así mismo como en Windows, recuerden, las coordenadas del rectángulo que quiero utilizar para el análisis de la variable X. Que en este caso es la precipitación. También tengo anotadas esas variables para cortar el tiempo. Entonces, o las tengo ahí anotaditas. Entonces, acá entre paréntesis, es lo que me muestra es, ese 90 representa, él leyó que la máxima latitud, porque esta es la northernmost, la más norte de las latitudes es 90, es decir, llega hasta el polo norte de los datos que hemos descargado. Pero claro, yo no voy a analizar todo el planeta. Entonces, era Colombia, o algo parecido a Colombia, a un área que cubre Colombia, ponemos 12, y la latitud más sur que él encuentra es menos 90, es decir, hay datos hasta el polo sur, pero no nos vamos a ir hasta el polo sur, sino que hasta menos 3, por ejemplo. Esto es un ejemplo, no tiene tal vez sentido práctico o sentido climatológico, ni de pronósticos, más bien por temas prácticos y que no sea una cantidad gigantesca de datos que no permitan hacer la demostración. Luego, ahora aquí hay que prestar atención en algo. Los datos hay que ver, sobre todo en las latitudes, en las longitudes, cómo vienen organizados. Recuerden, hay latitudes que pueden ser este y oeste, ¿no? Las este van desde el 0 hasta el 180 y las oestes van desde el 0 hasta el menos 180. Y con eso completan el círculo completo de 360 grados. Pero en algunas bases de datos viene en otro formato que va desde el 0 en Greenwich y le da la vuelta al planeta y vuelve hasta el 360. Es decir, vamos a encontrar longitudes solo positivas de 0 hasta 360. Entonces hay que hacer la conversión en algunos casos. Bueno, sí, para el ejemplo que estábamos poniendo, Colombia, por ejemplo, creo que iba del menos 79 al menos, o sea, 79 oeste a 69 oeste. Entonces, no va a entender. Si nosotros ponemos menos 79 aquí, voy a intentar ponerlo. A ver qué me dice. No me... sí, entendió. Bueno, voy a seguir. Si da un error, es por eso, ¿ya? Menos 69. Al parecer la entendió. Si da un error, ya la entendí. Pero bueno, lo que quería decir es que puede que nos toque el caso en que haya que hacer la conversión y que no nos vaya a aceptar porque los datos simplemente están organizados así, no por una restricción del CPT, sino que los datos están organizados así, que no vaya a encontrar esa latitud que estoy poniendo, la longitud que estoy poniendo yo, menos 79 y menos 69, porque simplemente no existen en los datos que estoy colocando. No sé, me dejó pasar, pero vamos a ver. Bueno, si no nos deja, lo que hay que hacer es que a ese menos 79 o menos 69 o menos la que sea, hay que sumarle los 360, es decir, 360 menos 79 y eso nos va a dar un valor. O 360 menos 69 y eso nos va a dar un valor. Y ese es el que colocamos ahí. ¿Sí? Bueno, por ahora paso. Ahora me pregunta cuál es el número mínimo de los modos que quiero utilizar. Entonces, ponemos un modo de variación. Recuerden que acá lo que están buscando es cuáles son las componentes que
hacen que esa variable se comporte de cierta forma. Está descomponiendo esa variable en modos, es decir, en algo más armónico, en algo más canónico. Entonces, y están numerados, tienen el 1 al montón de modos que puede tener, 40, 50, etc. Entonces, el mínimo, vamos a usar 1, generalmente lo ponemos así. El máximo, podemos poner, como les decía, 40, 50, y si somos curiosos, vamos a ver que encontramos correlaciones, si ponemos así 40 o 50, correlaciones gigantescamente buenas. 0.98, qué sé yo, algo así. Pero eso no garantiza que sirva para pronosticar. Ahí lo que está usando es descomponiendo mi variable en casi todos los modos posibles que haya. 50 ya es una locura. Entonces, las correlaciones son muy altas, pero eso no tiene ningún sentido práctico. Entonces, ¿para qué hacer tal cosa? Se puede hacer si uno es curioso, como les digo, y van a ver las correlaciones que se encuentran. Pero no es lo que buscamos, correlaciones tan altas porque no tienen significación acá. Pongamos 5 y ya, nos votó. O sea, no nos votó, aceptó el dato. Entonces, lo siguiente que quisiéramos hacer es, vamos a volver acá para ver y mostrarles, luego lo hago más rápido, como les digo. Ahora queremos el Y. Vamos a Y. Entonces, para Y es el número 2. Entonces, vamos acá al 2. Ese es el inconveniente, que esto se va moviendo y uno a veces no recuerda qué es lo que está. Hay que tener mucho cuidado en esto, en qué parte está y qué es lo que me toca. Hay que anotarlo generalmente. Entonces vamos a poner 2. Entonces presionamos 2 y ahora me pide el archivo de entrada de Y, que lo tengo anotado por acá para evitarme contratiempos y demoras. Mismo control C, afortunadamente funciona esto del control C y el control V. Y la misma cosa, le damos la ruta. Recuerden, punto, slash, significa, creo que era, me está diciendo, estás en el archivo donde estás, en la directorio donde estás trabajando, y dentro de ese directorio donde estás trabajando hay una carpeta que se llama data, y dentro de esa carpeta data hay un slash aquí, porque, bueno, hay doble slash. Lo que se me pasó. Voy a borrar. Si no me acepta. Eh, lo dañé. Es chancho esto. Bueno, a ver si es que me acepta. Che. No, ya lo dañé. A ver. A ver si le va de nuevo, porque me equivoqué ahí. Esto. Me preocupaba el que yo tenga doble barrita aquí. Lo voy a dejar ahí, por la doble barrita. A ver qué pasa. Entonces, bueno, miren, me equivoqué, y él me sigue preguntando, oye, pásame el archivo, pásame el archivo, pásame el archivo. Y una vez que sí está bien, parece que sí me ha aceptado la doble barra, que era un error, pero lo aceptó. Bueno, la misma cosa, me pregunta la latitud mayor. Esto es lo de los datos del chips, recuerda, entonces lo tengo, ahí dice que están desde el 13 norte. Bueno, lo voy a poner desde 12. La más sur es -5, lo voy a poner -4, creo que habíamos usado para la anterior. Bueno, acá sí los datos están organizados en coordenadas que son negativas también, entonces, bueno, -79.
la más menos 67, entonces menos 67. No es, como les digo nuevamente, no es con propósitos de obtener un buen pronóstico lo que estoy haciendo, simplemente demostrativo. Los datos están puestos así, tal vez no tiene sentido colocar coordenadas que no tienen nada que ver la una con la otra. Podría ser una buena idea, y de hecho eso es lo que hemos hecho antes, es tener en la misma área, tanto de los datos de X como lo de los datos Y. Exactamente la misma área, porque con este ejemplo lo que estamos haciendo es un downscale de los pronósticos del NMME, que vienen a una resolución, creo que de 0.25 por ahí de grado, a CHIRPS, que está a 6 kilómetros. Entonces, eso es lo que se está haciendo en este ejemplo. Puede ser entonces que las áreas sean exactamente las mismas, puede ser que los datos del NMM vayan un tanto más allá, unos cuantos grados más allá, etcétera. Acá tal vez no estoy teniendo cuidado con eso, pero bueno, no presten atención tanto a los números, sino a la forma en que se está haciendo. Bueno, el número de modos ahora de la variable Y, la misma cosa. Podríamos poner cualquier otra cosa acá, no necesariamente el mismo número de modos que pusimos con X. Acá podríamos poner, no sé, 10, podríamos poner 3, podríamos poner 40, igual que en el otro. No necesariamente, lo que quiero decir es que no necesariamente los modos de variación de X y de Y tienen que ser exactamente iguales. Pueden ser cualquier otro. Y ya, pero voy a dejar el mismo, creo que a ver, las 5, pero no es una restricción, puede poner cualquier diferencia. Lo que pasa es que acá lo que estamos haciendo, como les decía, es que él va a empezar a probar así. Va a empezar a probar el modo 1 de X con el modo 1 de Y. El modo 1 de X con el modo 2 de Y. El modo 1X con el modo 3 de Y. Y así hasta que le digamos hasta cuándo, hasta máximo. Y ve esas combinaciones, cuál obtuvo un mejor índice de bondad, el goodness index, y con ese se va quedando, con esa mejor combinación se va quedando. Eso es lo que le estamos diciendo ahora. Y también nos pregunta el número de modos también para la correlación entre ambos, no solamente los modos de variación de la variable como tal, independientes, o sea, solas, su propia varianza o varianza, sino la de la correlación entre ellas. Entonces ponemos 1, igual, y 5. Voy a complicar. Listo. Entonces ya está asimilado. Ahora faltaba algo más. Recuerden que en el ingreso de los datos también entonces necesitamos darle el archivo de pronóstico para este tipo de ejemplo. No es que es necesario tener un archivo de pronóstico de la variable, y repito, igual CPT lo va a hacer. Entonces, ya es verdad. Como era el número, es el número 3, ¿no? Forecast file, o lo que se llamaba Z en el de Windows. Entonces ponemos 3 y nos pide cuál es el archivo de eso, de pronósticos. Lo tengo anotado. Eh, Veamos. Misma cosa. Carpeta data, carpeta input y el archivo de pronóstico que era forecast, para el 2024, para mayo de 2024. Y damos enter. Ya lo aceptó. Entonces, una vez que tenemos eso, ya tenemos los 3 archivos cargados. Los 3 archivos de datos cargados. Tenemos X, tenemos Y y tenemos el Z, que es el pronóstico. A ver qué más. Volvemos a ver qué más. Luego queremos correr alguna cosa. A ver. Queremos ver cuál es la longitud del periodo de entrenamiento. Eso es 7.
Entonces nos dice cuál es. Y nos dice que el valor, el mínimo es 4. Claro, necesita al menos 4 datos, porque recuerden que él dejaba luego, una vez que construye el modelo, o sea, 4 años, porque una vez que él construye el modelo, deja 3 para validarse a sí mismo. Eso no lo vamos a hacer, claro, mientras más larga la longitud de datos, mejor. Entonces me dice que hay mínimo 4, no puedo menos, porque la ventana está definida para 3 años que deja libre, y el máximo va a ser 30, claro, vamos al máximo, máximo posible de datos. ¿Ya? Y ya. Luego en Windows había también, y esto es un seguimiento a lo que hace Windows, creo que es una buena idea también estar allá, si es que no está uno familiarizado con esto. ¿Dónde está? Eh, a ver. ¿Qué es lo que sigue? El 9, número de pronósticos. ¿Ya? Vamos a número de los pronósticos. 9. Es decir, quiero pronosticar mayo 2024, mayo 2025, mayo... Bueno, si lo estuviera así. Vamos a ver. Entonces, el número de pronósticos dice mínimo 1 y máximo 1. Claro, solo le estoy dando el 2024, entonces no le puedo pronosticar más allá de eso que le estoy dando. Entonces, claro, 1. Listo. ¿Qué más? Ah, tengo que decirle qué año es. 6. Sí. También ese no está, no lo ubico por aquí, debe estar más arriba, pero le tengo que decir qué año es el del pronóstico que quiero. Lo ubico. Ah, bueno. Pero poniendo 6, yo tengo que decir qué año es el que quiero pronosticar. Quiero pronosticar 2021. Ok. Ya le dimos el 30. Y ahora vamos a... Ya tenemos cargados todos nuestros datos. Ya le dijimos que el periodo de entrenamiento es 30 años. Ya le dijimos que queremos un pronóstico para el 2024. Y ahora lo que queremos hacer es... Vamos arriba. Queremos manipular los datos. Eh, Perdón, ¿se acuerdan también que veíamos en CPT que para el caso de precipitación queríamos que los datos de los resultados no se vean restringidos a que no sean negativos, ¿no? Para la precipitación, no, perdón, para la temperatura no lo hacemos, porque hay datos de temperaturas negativas dependiendo de dónde estamos. Pero para la precipitación no existe el concepto de lluvia negativa, salvo que sea anomalía, pero aquí no estamos viendo anomalías, estamos viendo la lluvia. Entonces, hay una parte que es inicial que hay que hacer, que no la ubico acá, pero igual se las voy a decir. Acá está. El 541, perdón, el 542. Esto por default viene activado, es decir, que viene activado para que no encuentre valores negativos. Entonces, aquí no hay que hacer nada en el caso de precipitación. Pero si fuera el caso de temperatura, sí, hay que escribir ese numerito 542. ¿De acuerdo? Viene por defecto que está activado, ¿no? Entonces, con el 542 lo que hacemos es apagarlo para permitirnos números negativos, pero no lo queremos hacer así. Queremos dejarlo así, que no permita que obtenga números negativos. Claro, pues son cálculos matemáticos, van a aparecer en algún lado números negativos. Entonces, eso lo dejamos. Pero si queremos transformar los datos
en Y. Y queremos activar eso. Entonces viene apagado también, viene por default, que va a utilizar una distribución empírica, pero no queríamos hacerlo para la precipitación, lo podemos dejar, pero vimos en un ejemplo que en algo mejoraba si cambiábamos eso. Entonces vamos a hacer este 541. Y bueno, para ejemplo, porque así podemos hacer cualquier otra de las cosas que se pueden hacer en Windows, y yo creo que es una buena medida, una buena práctica, hacerlo en Windows e ir viendo acá a qué número corresponde en esto de Linux, a qué número corresponde para hacerlo exactamente igual y seguir la secuencia, porque esto es secuencial. Bueno, vamos a hacer ese 541, que era transformar los datos a una distribución que no sea la ortogonal. Entonces, queremos que nos pregunte, eso es, ya no voy a regresar. Oh, sí, a ver, vamos a regresar. 554. Voy a buscar. Acá. Tenemos que, y esto viene del Windows, recuerden. ¿Qué transformación queremos? Entonces, para decirle, ahorita lo que hicimos fue activar eso, para que nos pregunte qué transformación queremos de los datos, qué transformación estadística queremos. Entonces, con 554 vamos al seteo de eso. 554. No se preocupen, yo sé que es confuso, tanto numerito. La idea de esto es de Windows pasar acá con una secuencia de esos numeritos. Pues vamos 554, ya lo presionamos, que es el seteo de la distribución, y queríamos, viene por defecto, por configuración propia, empírica, pero lo queremos cambiar a gamma porque hemos visto por ahí que la precipitación se puede representarse mejor con una distribución de este tipo, una distribución tipo gamma. Y hicimos el cambio. Luego, a ver, ¿qué más queremos? Ya tenemos todo configurado, tenemos nuestros datos que no nos permitan los ceros, tenemos los datos que tengan una distribución gamma, tenemos los datos ingresados, le dijimos el periodo de entrenamiento. Ahora ya vamos a correr. Y esto de correr, queríamos correr una validación cruzada, así mismo lo veíamos en la versión de Windows. Entonces, para hacer esa validación cruzada, 311, vamos a presionar 311. Si todo va bien y si me acepta lo de las coordenadas que me equivoqué y las puse, bueno, que lo hice a propósito, y las puse en negativas, pues si todo va bien y acepta eso, va a funcionar. Aquí es donde ya lo ponemos a funcionar. Entonces vemos que sí, está funcionando. A pesar que habían dos cosas que yo creí que me iban a dar error, pues no. Bueno, ahí va el porcentaje de avance, el periodo climatológico que está utilizando, el periodo de entrenamiento, y empieza a hacer los cálculos. Nos dice por qué porcentaje va. En algunas máquinas es más rápido, en la mía no tanto, recuerden, pero es lo que está haciendo. Entonces, mientras hace ese proceso, recapitular que lo que estamos haciendo es eso, es pasando de Windows a la versión de Linux que se basa en estos numeritos que están definidos ahí, que es tedioso porque tiene uno que estar mirando a qué corresponde cada cosa para darle el número en la secuencia que corresponde, y que uno a estas alturas dice, pero ¿por qué me voy a cambiar a Linux si en Windows es más fácil? Pero vamos a ver luego al final que sí tiene su ventaja. Bueno, ahí lo dejo corriendo, ahí queda corriendo un ratito. Y mientras tanto, nos muestra cuáles son esas. Miren, a la izquierda está las combinaciones que está haciendo, a la derecha los números de modos de combinaciones más óptimas, y esos son los números que los leemos desde izquierda, ese que dice 555, de izquierda a derecha. Recuerden que habíamos puesto 5 modos en X, 5 modos en Y, 5 modos en
la varianza, ya se me fue. Bueno, es lo que hace, y encuentra aquí, goodness index, que está muy mal, pero recuerden, no es lo que estaba buscando. Entonces, esto es la combinación, como decía, 1 con 1, y con 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 4, 1, bla, bla, bla. Y así sigue. Cuando encuentra uno que es mejor al anterior, se queda con ese. La combinación 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, nada lo mejora, pero encontró una que es mejor, 2, 2, 1, y se queda con ese. Y así hasta el final, que usa todas las combinaciones y se queda con la mejor combinación posible. Es decir, 3 modos de variación en X, 2 modos de variación en Y y 2 modos de variación en Z. Le pusimos máximo 5, entonces recuerden que habíamos dicho que uno puede poner el número que quiera, pueden poner 40, pero vamos a gastar tiempo, porque miren que ni siquiera acá llegó a 5, la mejor combinación fue 3, 2, 2. Entonces, generalmente pasa eso, en los primeros modos es que encuentra la mayor cantidad de la varianza y ya no sigue haciendo eso. Bla, 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 todos los cálculos que ha hecho. Y ya terminó. Entonces ahora queremos, así como en Windows, queremos ir a ver nuestros datos. Bueno, no queremos ir a ver nuestros datos, queremos ir a generar nuestros datos. Entonces, vamos a, para este ejercicio, hay dos maneras interesantes de mostrar los datos, que eran los valores de la precipitación, es decir, qué valores está pronosticando de la precipitación, y los valores de las probabilidades que hay para los terciles. ¿Ya? Así como en Windows. Recuerden, si esto fuera la pestaña, había una pestaña que se llamaba View, perdón, Tools. Luego de Tools había una pestaña que se llamaba Forecast. Luego en Forecast había una pestaña que se llamaba Maps. Luego había una pestaña que se llamaba Values, una Probabilities y una Odds. Entonces, es eso. Si estuviésemos en Windows, eso es lo que haríamos. Vamos a esa pestaña, hacemos clic, 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 clic hasta llegar a Maps. Y vamos a ver un mapa de los valores, de cuáles son los pronósticos de las precipitaciones. Ahora, ¿qué es ese número valores? Valores es el punto medio entre un rango superior y un rango inferior de la probabilidad más alta que él encontró. No es otra cosa. Él ya tiene los terciles calculados en sí mismo. Entonces, cuando le decimos valores, lo que hace es, dice, bueno, la probabilidad más alta está en el tercil superior. Listo. Y según los datos que tengo, el tercil superior va de tantos milímetros a tantos milímetros. Me voy al punto medio y ese es el dato que te doy de valor. O si la probabilidad más alta está en el rango o el tercil de normal, o el tercil central, o normal. Asimismo, dice, bueno, el límite inferior de mi rango normal, según unos datos, para este píxel es, para esta casilla, para esta estación, para esta cosa, es de tantos milímetros hasta tantos milímetros. Y te voy a dar el punto medio de ese rango. Y eso es lo que aparece en valores. Y en probabilidades, ahí sí nos dan las probabilidades por cada uno de los 3 rangos y se construye un mapa probabilístico de los que ya saben. Bueno, entonces lo que queremos ver es eso, los datos de valores. Entonces ponemos, ¿cuánto? 4, 5, 4. 4, 5. Y empieza a hacer la construcción del archivo, estos son los datos, ¿no? Ay, bueno, lo hizo rápido, pero por acá arriba está. Entonces acá están las coordenadas de ese píxel, la coordenada sur, la coordenada oeste. Y creería yo que es el valor medio entre este rango, que no sé a qué categoría corresponde, pero este es el valor, 254 milímetros, y ese es el valor que me va a dar. A ver si tiene cabecera estos datos. Uy, no muchísimos. No los voy a encontrar. Bueno, pero eso es lo que significa. Ya.
ahora quiero las probabilidades. Vamos a generar el 4-5 probabilidades. 4-5-5. Vamos al 4-5-5. Y así mismo lo genera. Ya está generado. Ah, pero yo quiero ver los datos, entonces corté. Quiero ver los datos, entonces ¿sí? Queremos ver esto, ¿no? El output results. No del good. Podríamos ver, y si los quisiéramos graficar, también podríamos hacer un mapa. Para aquellos que son hábiles con esto de los datos, de las matrices de datos, pueden generar mapas a partir de eso, pueden también obtener el archivo del Goodness Index y ver en qué zonas se comporta mejor. Queremos ver los resultados, entonces vamos 111. Output results, 11. Ok, y ahora vamos a ver el pronóstico. Ya generamos los datos, ahora queremos ver los pronósticos, los datos de los pronósticos. Queremos grabar los datos de los pronósticos, no tanto el mapa. Entonces, eso es 501. El probabilístico es 501. Y el determinístico es, o sea, el valor es 511. Entonces, vamos con el 501. Entonces, me pregunta cuál es el nombre del archivo que yo quiero, del archivo de probabilidades, del probabilities output. ¿Vale? ¿Qué nombre le quiero dar a ese archivo para luego manipularlo? Lo tengo anotado, pues vamos a darle el nombre que querramos. Y les vamos a decir algo aquí. Recuerden, en output estaba la carpeta de trabajo, el directorio de trabajo, está la carpeta data, está ya no la carpeta input, porque queremos la salida y lo hemos organizado así. En output, recuerden, habían dos archivos que los borré, porque los vamos a generar de nuevo, que es esto que está acá. Entonces, le damos el nombre que querramos, probabilidades, y enter. Y luego el otro, queríamos el de probabilidades, pero también queríamos el determinístico, el pronóstico determinístico. Podemos tener cualquiera de ellos, ¿no? Los errores, etcétera, etcétera. Pero estamos haciéndolo como típicamente lo hacemos, el pronóstico determinístico, es decir, de los valores en sí. 511, según este número, por cas. Sí, bueno. Acabamos de hacer 501, el de probabilidades, ahora vamos a hacer 511, el determinístico, que nos da los valores. 2. Okay. Y le damos el mismo, el nombre del archivo. Cosa captada. Y pegamos. Ok. Ahora, ya está. Ya en teoría ya terminamos, ya generamos nuestros pronósticos, ya terminamos nuestros archivos y en la carpeta output, que vamos a ir a ver ahora, deberían estar creados esos archivos. Ah, eso. Ah, no los había grabado. Con 0 salgo, ¿no? Presioné un 0 para salir y otro 0 si quiero seguir votando. Ya, con ese otro 0 es exit, porque el primer 0 para salir de los cálculos que estaba haciendo, por ahí dice, no sé dónde, pero bueno, con el 0 primero se vota y con el otro 0 ya me voto totalmente como cerrar CPT.
Entonces, a ver, ahora sí debería estar creado en output, sí. En output se crearon, no había nada, ya se crearon estos dos archivos que son los de salida, el de probabilidades y el de los valores. Abramos uno. Uf, bueno, es difícil leerlo aquí, así en visión, pero créanme, esto dice las coordenadas y dice el valor de la precipitación por cada uno de esos píxeles. Entonces, este archivo es el que se usa para graficar, para manipular, para hacer lo que uno quiere. A ver, entonces, vamos a ir de nuevo a la presentación para hacer una recapitulación. Esto es lo que estábamos viendo. Creo que se mantiene porque ahora compartí todas las pantallas, creo yo. Ahora, se ve bien la presentación. O alguien. Hola. Sí se ve, ya. Ok, gracias. Está en la presentación. Bueno, entonces, recapitulando lo que estamos haciendo, vimos a la carpeta terminal, que es la que está ahí, y en ese prompt, en esa línea de comandos, colocamos esto, colocamos el archivo ejecutable, y cuando hacemos clic, enter, se ejecuta esto, y empezamos a darle los numeritos que están ahí anotados en la presentación para su referencia. Ponemos el archivo, recuerden, son nombres que ustedes pueden cambiar, son nombres de carpetas que ustedes pueden cambiar. Sin embargo, es una buena idea tenerlo dentro de la carpeta donde está el directorio ejecutable. Y ponemos las coordenadas. Me aceptó, no he visto los datos, no los vamos a ver, pero me aceptó poder poner las coordenadas así de longitud, así en negativos. Fue sorpresa, la verdad, pensé que no. Pero bueno, si no lo acepta y si nos da errores, esa es la forma, porque los datos están organizados en otro formato. Bueno, asimismo, ya vimos esto cómo se hacía, se ingresa el archivo X, se ingresa el Z, todo esto está anotado. Es una buena idea, y lo que ustedes estaban viendo, tener anotados cada una de esas secuencias que vamos haciendo, los nombres de los directorios, donde están los archivos, las rutas, donde están los archivos y así. Cada una de las secuencias de las cosas que estuvimos haciendo, porque la siguiente vez, uno, no nos vamos a acordar, otro, como vieron, es muy tedioso estar subiendo y ver qué número era. Entonces, hay que anotarlos así, ¿en dónde? ¿Cómo se llama esto? Bloc de notas, que no sé cómo se hace, creo que aquí, text editor, ventana. Sí, aquí. Aquí nosotros anotamos, por ejemplo, lo primero, si me acuerdo, porque lo he hecho 40 veces esta semana, 611, y luego el 1, y luego aquí tendría que poner la ruta, etcétera, etcétera. Entonces, cada paso que uno va haciendo, lo va anotando en una cosa de estas, y luego lo graba y le da un nombre. Ahora, aquí esto es lo que quería comentarles. Bueno, esto no lo voy a grabar. Eh, esto de acá. Bueno, lo que quería comentarles era esto. Volvemos a la presentación. Se los anota, la ruta, tal cual, la. Si voy a hacer cambios en los nombres de los archivos cada mes o cada vez que yo haga pruebas o quiero o necesariamente este, eh, necesito modificarlo, igual modifico acá y ese va a ser digamos, mi blog de notas donde voy a tener la secuencia de las cosas que he estado haciendo anotadas, bien anotadas. Ahora, la ventaja. Uno, porque hacer esto que estuvimos haciendo ahora en Linux, comparado con lo que hay que hacer en Windows,
aquellos que ya han usado varios años la versión de Windows, dirán, no tiene el menor sentido si esto es muy tedioso, hay que tener muchísimo cuidado con los números, a veces uno no sabe qué número es, no sé qué secuencia, no sé qué, no sé cuánto. Es verdad, la ventaja es la siguiente. Eso que estamos viendo acá y que les decía, anótenlo en la secuencia en que van apareciendo, esto, más allá de ser la lectura de los pasos que debí seguir para esta sesión, es la grabación de los pasos que le voy a decir a CPT que los haga de manera automática. ¿Cómo? Acá en la presentación está anotado el cómo. Yo a ese archivo, ven otra vez, acá, en data, a ese archivo donde tengo anotados los pasitos, que tal vez cerré, bueno, se llama, le puse el nombre Megatest, Mega Subión Test, puede ser el nombre que quiera. Pero lo que sí representa es eso, los pasitos estos que uno va dando. 611, 1, la ruta, las coordenadas, cada uno de los pasitos que hemos ido dando, los tengo anotados acá como referencia para la clase, pero también para automatizar la ejecución, que eso realmente es la ventaja de esto. Entonces, ¿cómo se hace? Aquí en la presentación se nos quedó anotada. Este es el prompt. Nos ponemos en donde estaba el ejecutable del CPT, o sea, ./CPT. Usamos esta nomenclatura, el símbolo menor que ./ la carpeta donde está ese archivo megatest y el nombre. Y con eso, lo que vamos a hacer es ejecutar esa secuencia que tenemos anotado para evitarnos hacer todos esos pasos de memoria. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Yo no me voy a acordar, porque acá me acuerdo. Pero bueno, estoy aquí. Entonces, lo que hay que hacer. Tengo que poner ./.x. De x menor que. Mi problema, porque yo no tengo en mi teclado, no tengo el menor que. Entonces lo tengo que ir a buscar en en un archivito que Pierre me sugirió que haga con todos esos símbolos extraños que voy a necesitar. Ustedes si lo tienen, no tienen que hacer lo que yo voy a hacer, así que pónganse pausa. Pero lo que tengo que hacer es poner un menor que. ¿Okay? Esto que voy a hacer no lo tienen que hacer. Pausa. Lo voy a hacer yo solamente. Por el lado está. Y tengo mi menor que. Perdón. Mi menor que. Que tengo. Ya. Control C. Y menor que. ¿Qué más? Ay, ¿qué más? Ya, menor que. ./ y la ruta donde lo tengo. Ok. ./ Punto. Slash. ¿No? Y el archivo que se llamaba mega test.txt. Ok, entonces haciendo eso, lo que estoy haciendo es automatizar esos pasos tan tediosos que acabamos de hacer durante 40 minutos. Y lo dejamos corriendo. Ya quedó grabado, se quedó la secuencia grabada. Y ya uno va, se toma su café, hace lo que quiera y va a generar absolutamente todo. Debí borrar lo que estaba en output
pero bueno, no lo voy a borrar. Pero va a hacer exactamente todo lo que hicimos, lo va a hacer en este momento, pero de manera automática. Y eso es una gran ventaja, porque en Windows sí que hay que ir a hacer igual. Por más que sea más fácil, tampoco no es que hay la opción automático y dejarlo corriendo todito este. Y hay otra ventaja, que ya la vamos a ir a ver cuando esto termine. Está haciendo los cálculos y toda la cosa, tal cual, sin ninguna variación a lo que habíamos hecho. Y esa es la forma. Bueno, mientras él calcula, creo que si salgo de aquí no va a pasar nada. Es eso, esa es la forma. Entonces tenemos nuestro archivo, de nuevo, nuestro archivo grabado, cual le vamos a pasar este archivo de muestra para que ustedes puedan manipularlo, ver de qué se trata. Pero es eso, es anotar la secuencia de cada uno de los pasos que estábamos haciendo, darle un nombre que para mi caso, para este ejemplo, se llamaba megas.test.txt. No se puede ver aquí todo, pero más abajo hay más cosas. Y luego lo ejecutamos de esta manera. No sé si es la única manera que hay para ejecutar. Posiblemente haya una más corta, pero esta es una. Y funciona así. Eh, para los que saben Linux, seguramente tendrán otro. Pero la idea es esa, que este archivo se ejecute. Y lo dejamos ahí ejecutando. Que... ya está, ya terminó. Sí, y ya. Entonces, terminó, hizo todo lo que hemos estado haciendo durante los 40 minutos. Entonces, en la carpeta output está, que no los borré, pero tienen que creerme que son nuevos. Sí, o sea, ahí se creó uno nuevo porque le cambié el nombre, le puse probabilidad. Bueno, este de aquí es el que hicimos hace poquito. O valores, no me acuerdo. Pero bueno, se crearon todos, o sea, funcionó. El resumen, todo lo que hicimos se graba en un blog de notas, un archivo de texto, le damos un nombre y lo cargamos y lo hacemos ejecutar con este comando que está aquí. Otra ventaja es que, a ver, vamos a un nuevo megatest. Estas. Otra ventaja es que, a ver, recuerden que habíamos visto, bueno, nosotros podemos hacer experimentos con otros modelos, no solo con el NMM. Entonces, aquí se puede poner todo eso de una sola. No necesariamente tendremos que salir y terminar acá. Ahora, después de esto de aquí, podríamos ir a... ver, podríamos ir aquí. Acá, escribir este código 321 reset. Entonces con reset estamos borrando todos los cálculos que hicimos, pero no estamos saliendo de CPT. Entonces ponemos 321 y de ahí empezamos así mismo acá, antes de salirnos, o sea, después de esto. Ponemos 321, ¿verdad? Y eso ya me hace un reset. Y luego hacemos el reset, volvemos a cargar nuestros archivos. Ahora ya no queremos el NMM, sino queremos el modelo CFS de versión 2. Volvemos exactamente a hacer el mismo paso que está acá. Le decimos 2, le decimos 1, cárgame, dale. 611, 1, cárgame ahora ya no este archivo, sino el CFS versión 2, chips, manténlo. Acá cárgame el pronóstico del CFS versión 2. Acá en el output, para no dañar el output que ya tenía, le voy a poner probabilidad de CFS 2, valores CFS 2. Todo esto acá abajo, ¿no? Después de este de aquí. Todo eso lo vuelvo a escribir, lo vuelvo a escribir. Y así todos los ejercicios, cambios, experimentos que yo quiera hacer, los anoto y una vez que ejecute de la forma que les mostramos que se ejecutan,
Lo dejamos ahí corriendo, 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 corriendo. Eso sí, ya, claro, si tenemos pruebas más complicadas, va a tardar mucho más que lo que tarda en este momento. Pero lo dejamos corriendo, digamos, toda una noche. Y al día siguiente regresamos y ya está. Acá se puede hacer todo. Todo lo que quisiéramos lo podemos automatizar de esa manera. Eh, y esa sí ya es una gran ventaja. ¿Qué más? Acá también se puede modificar lo que veíamos en Windows, que recuerden que acá por default CPT calcula terciles, ¿verdad? Es decir, dividir la serie de datos en 3 paquetes diferentes, 3 terciles diferentes, que cada uno conteniendo el mismo número de datos. Si son 90 datos, va a tener 30 datos en el tercio inferior, 30 en el intermedio y 30 en el superior, y esa es la manera en que lo hace. Pero nosotros podemos decirle a CPT que no lo haga en terciles, sino que queremos hacer un tailor forecast. Solo hacíamos en CPT. No voy lo encontramos. Es que esto está muy grande. Aquí. Haciendo esto, en tailoring, nosotros podemos hacer esos cambios, ¿no? Y decirles, ya no queremos que sea la división .33, sino que queremos que sea .10. Entonces, va a dividir el conjunto de datos en 3 categorías también, siempre son 3, pero con diferente configuración. Si ponemos .1, lo que está haciendo es que deja en la parte superior el 10% de los datos, en la parte inferior el 10% de los datos y en la parte central el 80% de los datos. Entonces, ahí sí vamos a encontrar, queremos ver la probabilidad de que tengamos eventos extremos, es decir, aquellos datos que caen en el 10% de datos del extremo superior o el 10% de los datos que caen en el extremo inferior. Generalmente los resultados que vamos a obtener acá es que la mayoría de los píxeles donde encontremos van a caer dentro de la categoría normal, porque recuerden, el 80% de los datos estarán ahí. Pero habrá un 10% que está en la categoría superior y un 10% que está en la categoría inferior. Y cuando encontremos esos sí son extremos. Entonces, cuando graficamos, no graficamos los normales porque no tienen mucho sentido, ya que el 80% de los datos ahí están ahí y no es lo que estamos buscando extremos. Entonces, ahí sí graficamos los extremos superiores o los extremos inferiores, si es que es el caso. También podríamos buscar valores absolutos, que no nos presenten los datos en terciles, sino que en valores absolutos. Y ahí era el caso, por ejemplo, del sector agrícola, que de un cultivo en particular, de una región en particular, por ejemplo, un cultivo de caña de azúcar, que le interese saber a esa región cuál es la probabilidad de tener 50 milímetros de lluvia en mayo 2024. Y hacemos entonces que los resultados, no que el cálculo, no es que hay que hacer el cálculo cada vez, sino que el resultado se presente de esa manera, con un cambio en la distribución en que nos está presentando los datos, y nos diga cuál es la probabilidad de tener más de 50 milímetros. Todos esos cambios se pueden hacer. O que tener realmente lo que le estamos diciendo también podría ser, es estar entre, por ejemplo, entre 30 y 50 milímetros. ¿Qué probabilidades hay de que en mayo, para esta región que se cultiva muchísima caña de azúcar, tengamos entre 30 y 50 milímetros de lluvia? Puede asimismo que muchos de los datos no caigan, pero los que sí van a ser muy, muy útiles y vamos a poder dar alguna respuesta. O para ganadería, para, no sé, ganado, para borrego, por ejemplo.
necesitan que la temperatura del aire esté entre, o gallinas, o vacas, para producir leche, producir huevos, o lana, no sé. La temperatura del aire esté entre 15 y 25 grados. ¿Cuál es la probabilidad de tener entre 15 y 25 grados para el mes de mayo? Y entonces estamos dando esa probabilidad. Es muy probable que sí se dé eso, o es muy poco probable que eso ocurra, y eso le estamos dando como información con valor agregado a los productores o al sector agrícola, ganadero, el que sea. Embalses, si es que los datos son de precipitación, y en un embalse donde están las hidroeléctricas quieren saber cuál es la probabilidad de tener 300 milímetros durante junio, en tal cuenca hacemos también esa manipulación. Y ahí podemos estar realmente dando un servicio climático que es el final o el fin de todo esto que estamos hablando. Poder generar servicios climáticos más allá del tradicional eh, probabilidades en los rangos de los terciles, sino más bien poder modificarlos en otras categorías. ¿Y qué otra cosa quería mencionarles ya antes de terminar, que estamos cerca de la hora, para cumplir 2 horas? Es que, y es muy interesante y es un reto, y no lo hemos empezado a hacer a pesar de que hemos querido, porque consume tiempo y porque se requiere la habilidad de poder manejar grandes volúmenes de datos y programar y configurar. Es que también esos datos de CHIRPS, por ejemplo, son datos de precipitación, pero uno los podría manipular, ya que son datos diarios. Chips da datos diarios. Sí, chips da datos diarios. Uno podría manipularlos de tal forma que haga un conteo, por ejemplo, y decir, en 1981, enero, ¿cuántos días con lluvia tuve? Tuve 6. No sé, por píxel, vaya, ¿no? 6 para este píxel, 8, 25 para el otro, y así. Así mismo, enero del 92, 93, hasta el 2023. Entonces tengo ahora mi archivo organizado ya no como datos de lluvia, sino como días con lluvia. Y ya no pronosticar el valor de la lluvia, sino cuántos días de lluvia voy a tener este enero, digamos, un ejemplo, enero 2025, por poner algo. Y así, y puede que haya algún sector que esté interesado en ver la información más bien en ese sentido, en días de lluvia, porque para la gestión de riesgos, por ejemplo, le interesa que sí, la cantidad de lluvia, pero también si esa lluvia está concentrada o no en un poco, en un número corto de días, por ejemplo. O también manipulamos los datos y ahora calculamos la intensidad de lluvia, milímetros de lluvia enero 2081 dividido para los días que tuve con lluvias. Entonces, ahí lo que voy a tener es un dato de la intensidad de la lluvia en enero del 81. ¿Cuántos milímetros tuve en enero del 91 dividido para cuántos días de lluvia tuve en enero del 81? Y lo que estoy obteniendo es milímetros por día en el enero del 81. Entonces, intensidades. Entonces ya no voy a pronosticar la cantidad de lluvia, sino que voy a pronosticar la intensidad de la lluvia, que para la gestión de riesgos, que para agricultura, bueno, energía, puede ser útil. Y así, entonces, la cantidad de cosas que se pueden hacer, estas son solo ideas, ustedes tendrán muchas más que se pueden hacer, eh, es muy grande. La desventaja que teníamos es que en Windows es muy lento, porque hay que hacer un proceso, carga el archivo, abre la pestaña, vuelve a cargar el otro, vuelve a poner, vuelve a correr, espérate un rato, grafica, guarda, etc. Vamos con el otro y así. Se vuelve tedioso. La ventaja y la gran ventaja y el mensaje final que con Linux es que primero consume menos tiempo, es más eficiente computacionalmente, creo yo, de lo que veo simplemente, que el de Windows. Y segundo, la ventaja de que podemos automatizar todos esos procesos, todos esos cálculos, todas esas secuencias en un archivo o en varios archivos y hacer
pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y obtener resultados que puedan ser interesantes o que pueda estar yo buscando. Con eso ya estaría, pues, se estaría concluyendo. Voy a dejar de compartir. Concluyendo esta sesión, que asimismo va a ser grabada, pues está grabada, perdón, va a ser colocada en el canal de YouTube que Pierre tiene abierto, y les vamos a compartir eso, les vamos a compartir la presentación, les vamos a compartir ese archivo de la secuencia de comandos que les mencionaba como ejemplo, como referencia, y también un manual que se está haciendo de todo esto, que es básicamente lo que hemos estado viendo ahora, y de nuevo el ofrecimiento de las consultas que puedan. En aquellos que estén interesados, pues nos escriben y seguimos ahí de pronto un proceso más personalizado con esto que ustedes quieran hacer. Con esto concluyo, espero que les sea de utilidad, espero que tengan la curiosidad de hacer experimentos, de descargar datos, de buscar, de cambiar las variables, de modificar los resultados y poder crear servicios climáticos diversos, especializados, hechos a la medida de los usuarios, que es lo que este proyecto en Andes y algunos otros proyectos están buscando hacer. Bueno, les agradezco por su presencia, su atención. No olviden, si no lo han hecho, llenar la hoja de registro. Creo que ya todos lo hicieron. Bueno, eso, agradecerles.